Bueno, vamos a resolver un ejemplo de usando la ley de senos. Y bueno, tenemos el siguiente triángulo. En este caso, si notan, es un triángulo rectángulo. Les comentaba que también se puede aplicar para estos triángulos. Vamos a ver este primer ejemplo. Más adelante les usaremos con otros tipos de triángulos. Perdón. Y bueno, si tengo estos datos y yo quisiera conocer cuánto mide este ángulo, cuánto mide este lado y este ángulo, pues habría que aplicar la ley de... Vamos a ver con ley de senos, ¿verdad? Y, pero antes de comenzar, acuérdense que tenemos que asignarles nombres a los ángulos, a los lados. Y en este caso, haciendo un triángulo rectángulo, pues ya sabemos que esto que está aquí es el ángulo recto, ¿verdad? Entonces lo ponemos 90. Entonces tenemos tres datos. De hecho son más, porque si se acuerdan, tenemos dos ángulos. ¿Cuánto valen? Teniendo dos ángulos, ya sabemos que la suma de los tres tiene que ser 180. Entonces si yo sumo estos dos, este que está aquí tiene que medir lo que falta para 180. Entonces si este mide 90 y este 45, ¿cuánto mide este? Pues serían 135 porque le faltan 45 para 180. Ya sabemos que este también mide 45. Y ahí, si sumamos los tres, completamos los 180 grados. Pues ahí sacamos más información de la que realmente nos estaba dando, ¿no? Nosotros ah, observando, analizando, nos dimos cuenta que había más de lo que se mostraba. Entonces ya tenemos más información. Y bueno, ahora sí tenemos que asignarle nombres a los ángulos y de ahí a los lados. Esto le recuerdo que es cada quien como quieran acomodarlo, eso no importa. Le voy a poner aquí la A, el ángulo C y el ángulo B. Habiéndolo acomodado de esa forma, ya sabemos que el que está enfrente de A es el lado A. Entonces este 16 es el lado A. El B, el que está enfrente de él, es este de aquí. Pero en este no sabemos cuánto vale. Este hay que calcularlo. Y C es el que está aquí enfrente, que tampoco sabemos cuánto vale. Ahora, tenemos asignado, tenemos los datos que nos dieron, encontramos otros más, acomodamos los ángulos y los lados. Ahora, ¿cómo sé si puedo aplicar la ley de senos con los datos que tenemos? Pues acuérdense que tenemos que verificar si tenemos un lado o dos ángulos o dos lados y un ángulo. Eso es una ley, entonces hay que aprendernos eso. Entonces, ¿cuál de esas dos opciones cumple? Conocemos un lado y tenemos los tres ángulos. Entonces, esa es la que estamos cumpliendo, entonces sí se puede. Porque la segunda opción es dos lados y un ángulo. Solo tenemos un solo lado, que es el 16, ¿no? En este caso cumple la primera. Tenemos un lado, 16, y dos ángulos, tenemos tres. Ya nos pasamos, ¿no? Entonces podemos trabajar. Ahora, habíamos dicho que la fórmula es esta, ¿no? La del seno de A igual a B seno de B igual a C sobre el seno de C. Pero les comentaba que no se va a usar de esa forma. Vamos a usar solamente dos, AB o BC o AC, BC, dependiendo qué datos tengo. ¿Qué datos tengo? Pues tengo el A, miren, el A tengo el ángulo y tengo su valor de su lado. Entonces el A sí se va a usar A sobre el seno del ángulo. Aquí ojo, ¿no? Acuérdense que el minúscula es el lado y la mayúscula es el ángulo. Y el seno se aplica para ángulos, no van a ponerle seno de A minúscula porque eso estaría mal. Solamente es seno de
la letra mayúscula o del ángulo. Solamente de ángulos. Aquí le voy a poner esto para recordar, esto es un ángulo, ¿no? En el caso de ser un triángulo, rectángulo, pues de 90. Pero de ahí ya depende de la pregunta, ¿no? Y bueno, sabemos que tenemos el A, lado y ángulo. ¿Y cuál otro podemos usar? Pues ahí podemos usar cualquiera de las dos, el B o el C, porque conocemos el ángulo del B o el C. Pero bueno, vamos a usar el C. C sobre, porque de hecho queremos calcular seno de C. Este lado, ¿no? Que es la hipotenusa. Entonces, para calcular, como yo quiero calcular la C minúscula, que es este lado, así, pues habría que despejar esto que está aquí. Si fijan, solamente estoy usando dos partes de la ecuación. El A sobre el seno de A igual a C sobre el seno de C. Y como yo quiero C, el lado, hay que ser un despeje. ¿Cómo nos queda? Pues eso sería igual. Bueno, entonces, un despeje. El seno del C está dividiendo, va a tener que pasar multiplicando, ¿verdad? Para este lado. Entonces quedaría C es igual al seno de C mayúscula que multiplica, ¿no?, al lado A sobre el seno de A. Y esto es lo que vamos a usar para encontrar cuánto vale el lado C. Entonces C es igual. Vamos a sustituir. Ya sabemos que el seno, pues el seno se queda, ¿no? Y C mayúscula, ¿cuánto valía C mayúscula? Ya hemos dicho que era el ángulo de 90. Entonces seno de 90 grados. Ese es un grado. Ese es un grado que multiplica a el lado A, que el lado A vale 16. Entonces 16 sobre el seno del ángulo A. Seno. El ángulo A quedamos que eran 45. 45. Y hacemos la operación. Acuérdense que es seno de 90. Lo que les dé lo multiplican por lo que les dé del 16 sobre seno de 45. Y eso les va a dar aproximadamente 22.62. 34. Pues aproximadamente les va a dar esto, ¿no? Cosa que cuando redondeamos, etcétera, pues se pierden algunos valores. Pero bueno, aproximadamente 22.6274. Entonces, este C vamos a ponerle 22.62. Voy a redondear por el espacio, ¿no? Pero C valía, calculándolo, vale 22.62. Ahora, si yo quiero encontrar, nos falta encontrar B. Eso sí, lo que falta es B. Para encontrar B podemos hacer pues lo mismo. O como es un triángulo rectángulo, también podríamos hacer Pitágoras, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma para que practiquemos el seno. El Pitágoras ya quedó en el anterior. Entonces vamos a seguir la misma lógica. Vamos a usar el B sobre el seno de B porque es lo que no sé. Y vamos a igualar, como les digo, puedo usar el A o puedo usar el C. En este caso ya puedo usar el C porque ya sé que C es 22.62 y el ángulo es 90.
Entonces cualquiera de las dos que utilice nos va a dar. Pero bueno, vamos a usar el A porque la A es un número entero. Entonces nos va a ser más fácil hacer los cálculos. Pues A sobre seno de A. Y siempre les recomiendo que lo hagan así. Busquen la forma de hacer las operaciones de la manera más simple. Y simplificando siempre. Y bueno, vamos a hacer el despeje. Yo quiero encontrar B. Entonces B va a ser igual al seno de B. Porque acuérdense que B estaba dividiendo, va a pasar multiplicando. A sobre el seno de A. Y ahora pues sustituimos. B es igual. Seno de B. Seno de B quedamos que era 45 grados. Acuérdense que B vale 45. B mayúscula. Y eso va a multiplicar a la A, que la A valía 16. Que divide al seno de A mayúscula. A mayúscula mide 45. Y hacemos lo mismo, vamos a hacer la operación, multiplicamos y nos tiene que dar, entonces, seno de 45 por 16 entre el seno de 45 les va a dar, bueno, de hecho aquí no tiene sentido que hagan eso, porque si fijan está multiplicando y acá dividiendo. Este se va, con este se vuelve en 1, entonces es 16. Acuérdense aquí, bueno, aquí hagan de cuenta que hay un 1, ¿no? Este por este, pero como se divide entre sí mismo, se vuelve 1. Ok, 16. Listo. Entonces el lado B es 16. Y de esa manera ya tenemos completa todos los datos. B16, el ángulo A 45, el ángulo C 90, ángulo B 45, el lado C 22.62 y el lado A que ya nos habían dado al principio es 16. Y si fijan cumple con estos dos, son menores que la hipotenusa. Y listo. Así de fácil se utiliza la ley de seno. Vamos a ver otro ejemplo.